Buenas, estoy grabando y recién mencionaba que bien, preguntaba si había dudas, por el momento no, vienen practicando aparentemente muy bien. Decía que, bueno, o lo digo ahora, es importante participar de estos Zooms porque es una manera para consultar dudas, la otra obviamente es el foro de dudas, y bueno, también tienen maneras de preguntar a sus compañeros, me imagino por otros medios o estudiar ya de otra manera, porque están avanzados en la carrera y me imagino ya tienen una técnica de estudio. Pero bueno, si quieren preguntar algo a los docentes, esta es una buena manera porque es sincrónico. Más allá de eso, les decía que por ahora vimos muy poco de manejo de datos, ¿no? De la parte de manipular los datos que hemos visto hasta el momento. A ver si pueden hacer un poco de memoria. La manipulación de los datos propiamente dicha. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Bien, vimos insert, update y delete. Bien, eso es lo que hemos visto que manipulan los datos. Y eso es un lenguaje dentro de lo que es del SQL Server o del SQL. Eso es un lenguaje, ¿no? Que se llama MDL. Si estuvieron leyendo los apuntes, también seguramente conocen cuál es el otro lenguaje. Aparte de MDL, dentro de las consultas SQL, que permite hacer cosas en la base de datos. ¿Cuál es el otro lenguaje aparte de MDL? ¿Los leo o los escucho? LDL es el colesterol, ¿sí? El colesterol malo. Eh, bueno, traten de leer los apuntes, así tienen claro eso. Recuerden, es una materia que tiene una, una buena carga teórica y práctica en los Zooms, pero después tiene todo un apartado teórico y videotutoriales, ¿no? Hay que ver eso, porque todo lo que está ahí puede ser usado en un examen, por ejemplo. ¿Bien? Ahí García, perdón, dije el apellido. Eh, no es García, ¿eh? Pero ahí un compañero dijo que los lenguajes son DDL y DML, exactamente. DML es Data Manipulation Language y nos permiten hacer manipulación de datos, insertar, modificar, eliminar y también seleccionar. Y después está DDL o Data Definition Language, que nos permite definir estructuras u objetos dentro de la base de datos, ¿sí? Dentro de eso vimos muchísimo más, ¿no? De DDL que hemos visto, teniendo en cuenta que define objetos de base de datos, define la estructura. ¿Qué comandos hemos visto que nos permiten hacer ese tipo de acciones que pertenecerían a la categoría de DDL? Bueno, yo les diría que repasen, ¿sí? Repasen, fíjense bien, eso está bueno saberlo, ¿sí? Podría preguntarse en un examen, podría preguntarse en una entrevista laboral, o sea, ustedes van a decir que son técnicos universitarios en programación, con conocimientos en SQL, y por ahí les dicen, decime un comando de DDL, y que no lo sepan es medio por ahí extraño. Si bien el programador no suele ser muy memorístico y todo es googleable, eh, deberían conocer esos términos. Pero si yo le estoy diciendo además como extra que son comandos que permiten crear objetos de base de datos, eso les debería abrir ya la respuesta a los comandos de create, alter y drop que permiten crear una tabla, crear una base de datos, una restricción o eliminarla o modificar una existente. ¿Bien? Entonces, entiendo que no se lo sepan memorístico porque no tiene mucho sentido estudiar memorísticamente, pero en el momento que les mencioné que uno permite manipular datos y el otro permite definir datos, perdón, estructuras u objetos, eso debería salir solo con el conocimiento práctico que tiene. Bueno, les comparto el cronograma para que
para que veamos lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos por acá, hoy es 14. Básicamente la idea de hoy es hacer un repaso en base a lo que estuvimos trabajando, pero con una actividad que, como les habíamos mencionado anteriormente, en clases anteriores, los va a ir acompañando durante el cuatrimestre. Y ahora les muestro la actividad y se las linkeo en la sección de acá de actividades para que lo puedan trabajar. La idea es que la trabajen hoy mismo en grupos, ¿bien? En el mismo Zoom, y queda abierto a ustedes, ahora les preguntamos fuera de la grabación, si quieren trabajar en grupos que conforman ustedes o que sea random, ¿bien? Eso lo deciden ustedes, ningún problema, a nosotros nos da igual, ¿bien? Pero como pueden ver, la semana 4, la del 21, se ven unos conceptos de selección, ¿bien? Y algunas funciones SQL y otras que hay. Esta semana va a ser lunes feriado, ¿bien? Obviamente hay apuntes y hay videos para cubrir esto, por lo tanto el lunes no va a haber una reunión virtual en el horario habitual, lo voy a poner en avisos por las dudas, pero mi idea era por lo menos mostrar un pantallazo hoy, ¿sí? Después de que hagamos una puesta en común de la actividad grupal, darles un pantallazo de esto, tal vez de algo de aquí, ¿sí? Y, y ah, perdón, estoy apretando donde no va. Así lo tienen apenas visto y después ya cuando lo vean la semana que viene no les resulta por ahí tan complejo. Em, de vuelta, va a ser una reunión corta hoy, pero incorporando esto va a tener una duración similar o apenas un poco más corta que las previas, ¿bien? Entonces, la actividad, que ya después la linkeo donde ya conocen, en la parte de actividades, como les habíamos mencionado, tiene que ver con una billetera virtual, ¿sí? Eh, en una, después lo van a leer en detalle, obviamente, pero como en una versión inicial, entonces ustedes van a leer qué se busca en esta actividad 1.1 y en esta versión 1.1 de este emprendimiento, de este proyecto, que se busca realizar. En base a eso van a pensar qué entidades pueden intervenir. Eh, Puede haber que haya información, puede haber aquí información que está de más, información que está mal escrita a propósito, que sea eh, redundante, ambigua. Ustedes van a tener que saber o intuir en algún caso, quizás, qué columnas les parece que iría en base a su criterio, ¿sí? Y después vemos, ¿sí? Todo es, recuerden que todo depende de un contexto y acá es todo charlable, pero siempre con una justificación. Entonces después cuando lo resolvemos, vamos a tener que poner una apuesta en común, ¿sí? Si bien cada uno puede tener una resolución por separado y que cada una esté bien, vamos a tener que tener una apuesta en común cuando lo codifiquemos, por la razón de que más adelante toda esta estructura de tablas y de relaciones va a tener que tener datos para que ustedes puedan practicar lo que es consultas de selección. Para que ustedes puedan tener esos datos, van a tener que tener una estructura de base de datos igual para todo el curso. Entonces va a llegar un momento que, si bien muchos grupos quizás lograron un desarrollo correcto, va a terminar siendo una sola estructura la que vamos a estar utilizando, ¿no? ¿Eso se entiende? Porque por ahí ponen una columna que se llama distinto o que es otro tipo de dato o que lo separaron en una tabla más y está perfecto, pero después vamos a tener que ir por una sola para que tengamos uniformidad y tengamos algo en común. ¿Bien? Entonces este documento yo lo voy a estar linkeando en el Notion, en la parte de actividades, es la actividad 1.1 y ahora vamos a hacer una pausa en la grabación porque van a trabajar un tiempo ustedes. Yo calculo que 45 minutos está bien para que lo puedan leer y pensar las entidades, restricciones y hasta si se animan, el código que genere eso. ¿Bien? Una vez que lo tengan, pueden preguntarnos, obviamente usando la opción de levantar la mano, de pedir ayuda. Y antes de que termine el tiempo, o sea, antes de que pasen los 45 minutos, vamos a pasar por los distintos grupos y ver el DER final
o qué puesta en común llegaron al final. Y nosotros obviamente también tenemos algo en mente en base a esto. Seguramente va a salir algo muy similar en todos los casos, es la idea. Escribimos ese código y yo voy a tratar de preparar para alguna de las entidades de las que figuran acá, datos, de manera que después podamos ver esto que les dije de seleccionar información con las consultas de Select. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a poner manos a la obra. Ahora organizamos esto de los grupos y la cantidad de gente. Ningún problema con eso. Por ahora voy a compartir y pausar la grabación. Bien, ahí estamos. Esta era la actividad que estuvieron trabajando. Recién les mencionaba fuera de grabación que los vimos trabajar y bien, estaban trabajando de una forma muy prolija, muy correcta. O sea, básicamente acá es leer esto y pasar a un esquema mental o de un brainstorming de alguna manera. A veces elige una herramienta que permita bocetar, o sea, que permita hacer tipo pizarra. Excel también, a veces para estructurar la información o directamente escribir el código, algunos se ponen por ese lado, ¿sí? Y bien, una cosa importante a mencionar de esto, que me imagino se habrán dado cuenta, ¿estaba todo claro lo que había que hacer en este enunciado? ¿O había grises? Había grises. Había, claro, ¿no? Había cosas que uno dice, ¿y esto de dónde sale? ¿O cómo se incorpora con esto otro? ¿Sí? Tal cual. Y eso es normal, está hecho a propósito. Eh, no todo, fíjense que por acá menciona como que esto es una especie de emprendimiento y que por el momento buscan algo menos ambicioso. Versión 1.1 coincide con la actividad que están haciendo. Quiere decir que menciona sustantivos, menciona entidades que todavía no hay manera de relacionar, no hay información clara acerca de cómo sería. Una cosa puntual es el tema que lo menciona por acá, de la situación crediticia de la persona. Esto, ¿cómo lo representan? ¿Qué es la situación crediticia? ¿Quién la define? Eh, lo que se sabe es que en base a esto, que sería como el input, el output sería un número que está entre 1 a 5, que es lo que se va a guardar. Entonces, ahora cuando lo analicemos, por ahí llegamos a esta conclusión, pero nosotros vamos a tener un nivel de situación crediticia, una ID de situación crediticia, pero cómo se logró esa situación crediticia, capaz que es hasta tercerizado. Capaz que lo define otra empresa a la situación crediticia y te termina diciendo la situación crediticia de Pepito es 3 y queda fuera del sistema, ¿sí? Eh, o capaz que la persona, el cliente, tiene que subir recibos de sueldo o una entrevista con algún empleado de Mercado Lago y de ahí sale la situación crediticia, ¿sí? Entonces, es como importante saber que no todo se podía resolver ya. Lo de los bancos, por ahí mencionaba que había bancos, pero ¿qué información había de los bancos? ¿No? Podríamos definir algunas cosas para el tema de los bancos y de las tarjetas y demás, y en una futura versión incorporarle columnas, eso es válido. Eh, pero bueno, como mínimo de un banco podríamos saber que tiene un código y un nombre, ¿no? Un nombre de fantasía, eh, y quizás nada más. O por ahí se puede llegar a tener el quit del banco, pero ahí no estoy seguro si todas las sucursales tienen el mismo quit. Bien, hay un montón de grises que se empiezan a incorporar y que está muy bien que ahora eh, no se sepa el todo para poder hacer el sistema, ¿no? Y una cosa también eh, a tener en cuenta es que esto de acá, lo que terminarían haciendo ustedes, es la capa final, ¿no?
o una de las capas, no sé si la final, pero una de las capas en la que es la de persistencia, ¿no? La de base de datos o la de almacenamiento de la información. Previo a eso, existen otras capas como la de interfaz del usuario, donde estaría una aplicación tal vez hecha en escritorio o web, donde hay muchas situaciones que también se van a solucionar desde ese lado. Hay muchas cosas por ahí, la parte de la información crediticia va en la aplicación y a la base de datos le llega solamente un numerito, ¿sí? Traten de no creer que en Laboratorio 3 se resuelve todo exclusivamente con la base de datos. Hay veces que sí se va a resolver con la base de datos muchas cosas, pero recuerden que la base de datos, uno de los objetivos principales es almacenar la información. ¿Cómo le llega esa información? Va a tener un algoritmo detrás que por ahí aplica la lógica de la situación crediticia o demás lógicas necesarias, ¿sí? Después hay otras cosas que ya saben que no es necesario que se hagan desde la aplicación. Por ejemplo, que el alias sea único y repetible, eh, no hace falta codificarlo desde la aplicación. Quizás si se hace no está mal, pero saben que la base de datos con una simple restricción a eso lo resuelve. Lo mismo que con las foreign keys. Si yo tengo una relación, no hace falta por ahí codificarlo y que exista mediante código, sabiendo que la foreign key en la base de datos lo va a detectar a eso y no lo va a permitir si hay una violación de foreign key, ¿sí? Bueno, ¿les parece entonces que tratemos de pasar esto al, no, se me fue el nombre del software, pero al Azure Data Studio en este caso, o al que ustedes quieran? Em, Vamos a hacer uno que se llame, yo le puse, porque ya tengo uno preparado con una partecita nomás, por eso le puse así actividad 1.1 fragmento, pero a este le vamos a poner el nombre de la billetera virtual como para reconocerlo fácilmente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar haciendo un create database y la billetera virtual se llamaba Mercado Labo. ¿Bien? Ese es el nombre de la billetera virtual. Entonces, vamos a dejarla en uso a Mercado Labo y ahora vamos a volver al enunciado y empezar a nombrar o ver qué entidades menciona, ¿sí? Bueno, acá hay como una introducción, menciona que, bueno, qué cosas tiene como objetivo de la empresa, qué cosas se podrían llegar a hacer, pero por el momento se necesita poder registrar a las personas, que son los usuarios, ¿no? Estamos como definiendo acá un sinónimo. Personas es sinónimo de usuario, ¿bien? Así que puedo mencionar a veces tanto a personas como a usuarios indistintamente. Cada usuario debe representar a una persona física. Esto tiene un poco más que ver con en la legislación argentina que uno puede tener personas físicas y personas jurídicas, está más orientado a personas físicas, ¿sí? Eh, y bueno, acá menciona que cada registro de persona o de usuario tiene que tener un código único e irrepetible. Bueno, esto es redundante, si es único es irrepetible. Y de información adicional, tales como apellidos, nombre, el DNI, el género, la edad, la fecha de nacimiento, datos de domicilio, dice así genéricamente, y después menciona que puede ser calle y número, nombre de la localidad y provincia. Eso va mencionando así escuetamente el enunciado. Este lo agregué después, pero me imagino que lo habrán visto. También puede registrar un teléfono y un celular, opcionalmente ambos. O sea, podés tener teléfono y celular o no para la aplicación. Lo que sí tiene que tener es un mail de forma obligatoria. ¿Bien? También se necesita inicialmente conocer la situación crediticia de la persona, que le va a otorgar un nivel que está entre 1 y 5 y va a determinar qué distintas operaciones va a poder hacer dentro de la aplicación. Todo esto es una incógnita. ¿Cuáles son las distintas operaciones? No lo sabemos. Bien. Entonces, sabemos que el nivel va a después permitir hacer ciertas cosas en el sistema,
pero todavía no se sabe qué. Seguramente personas con un nivel eh, más alto por ahí, con un nivel 5 o nivel 1, ponerle que sea el nivel más seguro y el nivel 5 el nivel más inseguro, crediticiamente, va a poder hacer más cosas dentro del sistema que otras. Por ejemplo, deber plata o invertir y demás, pedir préstamos. Bueno, después otro aspecto que se requiere luego de registrar a una persona es asociarla a una cuenta. Las cuentas no se pueden compartir y cada persona debe usar su propia billetera virtual, que la billetera virtual es una cuenta, lo menciona acá. La billetera o cuenta tiene que registrar el apellido y nombre del titular de la cuenta, así como también la edad del mismo y la fecha de creación de la cuenta. Las billeteras virtuales tienen un número de billetera único. Acá menciona que es un número irrepetible, que se va asignando a medida que se necesitan o a medida que se generan cuentas. Después menciona acá que la empresa considera que como que esto va a ser un éxito y después los números del 1 al 10.000 van a ser como cotizados, van a ser muy requeridos, entonces van a empezar del 10.001, ¿sí? Cuestión de probablemente después vender estos números de cuenta. Vaya a saber, pero nosotros lo que tenemos que respetar es esto, ¿no? Menciona que las billeteras tienen un alias, los usuarios van a poder personalizar el alias y no va a poder repetirse. Bien, acá sí, esto sí es posible recrear, pero lo único que tienen que saber es qué sería un alias dentro de una cuenta bancaria o una cuenta de billetera. Bien, Eh, es el CBU alias, básicamente, ¿no? Es un texto que no se repite y te identifica a la cuenta eh, para poder transferirle plata y demás. Después dice que de las billeteras, o sea, de las cuentas, se van a poder registrar todos los movimientos de dinero de la persona, por lo que deberán disponer de un saldo para poder consultarlo en cualquier momento. Acá hay otra entidad nueva, otro sustantivo nuevo que son los movimientos, pero no explica muy bien qué es un movimiento dentro de una billetera. Entonces, ese movimiento quizás sea una entidad que se resuelve más adelante, ¿sí? Nahuel pregunta, ¿me serviría entender un poco la regla de negocio de las cuentas menores a 1.001? Imagínate que, imagínate que se abre como una nueva red social y, y vos puedes elegir handles, ¿no? Nombres de usuario. Entonces vos como empresa, te registras un montón de nombres de usuarios que no se van a poder utilizar, porque si después es un boom, esos nombres de usuarios los podés comercializar, ¿no? Vos querés tener, imagínate que inventás el nuevo Twitter y vos querés tener Ángel Simón para poder vendérmelo a mí, ¿sí? Es como un número especial que después, imagínate, la empresa más grosa de Argentina, después va a querer tener el número 1. Es como esa estrategia de negocio. Igual, la idea, más allá de esto es como una razón para explicar por qué quería que empiece del 1.001 en adelante. Quería que puedan ver cómo resolver eso de que empiece con 1.001. ¿Sí? Bueno, ¿qué más dice? Bueno, lo de los movimientos. Y por último, se desean registrar las tarjetas de crédito o débito que se asociarán a la billetera virtual. Las tarjetas tienen un solo número identificatorio de 16 dígitos, una fecha de emisión y vencimiento, una clave de seguridad de hasta 4 dígitos. Poseen también un banco emisor y una marca. Por ejemplo, la empresa de tarjeta más utilizada actualmente son Nomis y Celeb, aunque se espera empresas como la American Express y Clustercard. Bueno, básicamente va a haber tarjetas asociadas a las billeteras. Bien, las tarjetas son para una persona, ¿no? Si uno tiene una tarjeta, va a ver que tiene su nombre y apellido, y esa uno la puede asociar a una billetera virtual para después usarla, ¿sí? Y las tarjetas le pertenecen a un banco o entidad financiera, ¿bien? Eh, y tienen tipos de tarjeta que acá mencionan que son de crédito o de débito. Bueno, con esto básicamente tenemos un poco lo que habría que resolver el día de hoy. Entonces, si vamos al el Azure, podríamos en un comentario
pensar las entidades que van a intervenir en lo que hay que codificar. Podemos nombrarlas a todas y después tachar las que no van hoy, ¿bien? Pero la primera que les viene en mente, ¿cuál sería? Usuarios, ¿bien? Usuarios sería por ahí la primera en mente. La siguiente, cuenta o billetera, ¿sí? Billeteras o cuentas, pensemos que usuario o persona son sinónimos y billetera y cuentas son sinónimos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Otra cosa que podemos pensar es, ¿qué tiene un usuario o qué tiene una billetera? Y de ahí van surgiendo tal vez otras entidades. Bueno, dicen por ahí movimientos que en esta versión se pueden resolver con lo que explica el enunciado. No, no, sabemos que existe, pero por el momento no. Tarjetas, Domicilios mencionan. mencionan domicilios, bueno, lo noto, domicilios, bien. Provincias Pagos, o menciona, localidades. Gastón menciona pagos, que es que probablemente va a ser un movimiento que va a poder hacer la billetera, ¿sí? Y que por el momento no se va a poder em, representar. Juan pregunta, ¿siempre en plural? Eso depende como del manual de estilos del lugar donde trabajes. Hay lugares donde las tablas van a estar en singular y hay lugares donde las tablas van a estar en plural. A mí particularmente me gusta que esté en plural porque una tabla es una colección de registros. Entonces, en una tabla yo tengo muchos usuarios, muchas billeteras, muchas tarjetas. Por eso la idea de plural. Pero si lo pones en singular, mientras sea claro, no va a haber problema. Localidades y provincias, muy bien. ¿Alguna Bancos. cosa más? Bancos, mencionan Ahí por estoy ahí. recorriendo el chat. Ajá. Contactos. Datos de contacto, bueno, yo lo anoto, datos de contacto. Vamos a anotar todo lo que van diciendo. Divisa, no lo menciona, creo que no está la palabra divisa, Manuel. Nivel de operación. ¿Qué es nivel de operación, Julián? A ver, vamos acá y. Así, perdón, lo que se Ah, el asocia nivel a la de. situación crediticia, claro. Bueno, vamos a ponerle nivel de situación crediticia. Niveles de situación crediticia. ¿Bien? O niveles y situación crediticia que también se entiende. Muy bien. Em, bueno, creo que no, no hay más, ¿no? Creo que no. Por lo menos en el chat. Bien. Por lo menos hice un repaso de agrupando los que son similares. Bueno, de los usuarios sabemos que los usuarios pueden tener billeteras, ¿no? O cuentas, podría ser. Son sinónimos. Em, yo, por ejemplo, soy un usuario de del sistema. ¿Cuántas billeteras puedo tener? Según lo que dice el enunciado. Solo una. Solo una. ¿Bien? Ujú. Y la billetera mía, ¿a nombre de quién puede, a nombre de cuántas personas puede estar? ¿O cuántas personas la pueden utilizar, según esto? Solo tú. Solo yo. Entonces, entre usuarios y billeteras, ¿qué tipo de relación hay? Ah, una. Me entendí. De uno a uno, ¿no? Ah, pensé que habías dicho uno a uno. Sí, 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 una. Uno a uno. Bien. Un usuario puede tener solo una billetera y una billetera solo le puede pertenecer a un usuario. Bien. Después, en el sistema, los domicilios. ¿Cuántos domicilios me pide que pueda registrar por usuario?
Dice ahí que se puede guardar el domicilio fiscal, el domicilio real, el domicilio... O dice un domicilio. ¿Qué les parece? Que menciona el enunciado. ¿Están por ahí? Ah, sí, yo estoy viendo, el chat se me quedó re atrás, perdón. Ahí veo que están respondiendo. No, dice Datos que de- no aclara. Ujú. Bueno, me parece que acá dice que cada usuario debe poder representar datos de domicilio, ¿no? Como calle y número, nombre de la localidad y provincia. Está hablando siempre en singular. Está pensado para poder inicialmente registrar un solo domicilio. Después podría tener diferentes domicilios, ¿sí? Pero en principio uno solo, ¿bien? Uno por usuario. Y en un domicilio pueden vivir muchos usuarios. Sí, podría ser, ¿no? Entonces, podría ser que esto se termine transformando en una tabla de domicilios, pero la verdad, o sea, X es que lo vamos a, o podríamos decir, sí, X vamos a hacer que a futuro lo vamos a resolver, o guión vamos a hacer que a futuro lo vamos a resolver, y X es que en esta resolución yo voy a obviar esto. No sé si tiene mucho sentido hacer una tabla de domicilios, solo porque puede llegar a pasar de que dos usuarios compartan el mismo domicilio. ¿Bien? Porque eso es lo que resolvería tener una tabla de domicilios, salvo que sea de uno a uno, ¿no? Pero si no, si tuviésemos una tabla de uno a muchos, lo que logro acá es que si tengo dos personas con el mismo domicilio, es decir, imagínense, Irigoyen 288 General Pacheco, ¿bien? Lo único que me ahorro es no repetir Irigoyen 288 General Pacheco en dos registros de la tabla usuario. Entonces hay que ver si vale la pena llevarlo a otra tabla o no. No es que esté mal, se puede hacer, pero en este caso yo lo voy a obviar, ¿sí? De las tarjetas, nosotros lo que vamos a guardar, ¿qué son? En la tabla de tarjetas. Los 16 números, el número de tarjeta, bien. Información del titular, bueno, fecha de vencimiento. Y eh, la American Express, Cluster Bank, ¿y eso qué son? Marcas. Entonces nos falta una entidad que se llama marca de tarjeta, ¿sí? Acá voy a decir todas las marcas de tarjeta que hay y acá voy a guardar las tarjetas, por decir entre comillas, plástico, que tienen una marca y demás datos que ustedes dijeron por ahí. Muy bien. Todas estas van a ir entonces. Entonces estas que vamos dejando acá van. Después vemos en qué orden, pero irían. Localidades van a ir, provincias van a ir, bancos lo vamos a hacer escuetamente hoy, pero va a ir. Datos de contacto similar a lo de los domicilios, lo voy a poner todo en la tabla de usuarios, pero no estaría mal tampoco, ¿sí? Y nivel de situación crediticia también va a ir. O sea, esto va a ir probablemente a futuro, y esto podría ir, pero yo particularmente no lo voy a utilizar de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué tabla empezamos? ¿Qué les parece? ¿Hay algún orden particular para...? Ya sabemos que no hay un orden particular para crear las entidades, pero si las creásemos poniendo las restricciones al momento que creamos la tabla, ¿qué orden les parece que podría ir primero? De usuario. Provincias y localidades, dice, entonces, provincia sería como la primera a crear, localidades
la segunda, porque depende de provincias. Usuarios va a depender de localidades, así que va a tener que ir después. Bancos no depende de nada, podría ir dentro de las primeras. Los niveles de situación crediticia tampoco depende de nada. Las marcas de las tarjetas no depende de nada. Las tarjetas depende de las marcas de tarjeta, o sea que no. Acá como hay una relación de 1 a 1, da igual cuál va primero, ¿sí? Así que vamos a crear primero el usuario y después la billetera por una cuestión medio de si estamos usando un sistema y la billetera es el servicio, entonces primero se crea el usuario para después asignarle una billetera. Y las tarjetas irían últimas porque la tarjeta la asociaríamos a la billetera. Entonces yo necesito que la billetera esté creada. ¿Bien? Bueno, con eso sería el orden en que creamos. Entonces, vamos con la creación de la tabla de provincias, que va a tener un ID provincia. Creo que como TinyInt estamos sobradamente bien. Primary key y identity. Bien, si ustedes opinan algo distinto a lo que voy a ir escribiendo, me avisan, ¿sí? Y vamos a ponerle el nombre de la provincia como varchar de 50 creo que estamos, no nulo. Bien. Franco pregunta si definimos después de las restricciones, no importa el orden, exacto. No importaría el orden si lo definimos después. Vamos a localidades. La localidad tiene un código de localidad. Este puede llegar a ser un poco más grande, así que vamos a poner int, no nulo, primary key, identity. Bien, no es el código postal, es un código de localidad. Si quisiéramos agregar el código postal, podría ser, pero no lo pide. Entonces tenemos un código de localidad que inventamos nosotros, el nombre de la localidad, que acá vamos a ser generosos porque hay algunos nombres de localidad medios largos. Y necesitamos poder relacionar una localidad a qué cosa. A una provincia. A una provincia. Entonces acá voy a necesitar el ID de provincia, mismo tipo de dato, no nulo, porque siempre que haya una localidad va a tener que pertenecer a una provincia. Y es de tipo foreign key y hace referencia a provincias, ID de provincia. ¿Bien? A mí particularmente me gusta que los nombres de las columnas se llamen igual, ¿sí? Básicamente es ID-entidad y después en localidades ID-provincia para la provincia, ¿sí? Pueden poner como quieran, pero me parece que después cuando uno lee una query o ve una tabla se queda muy claro. Dice bancos, entonces vamos a crear una tabla de bancos, que no tenemos mucha información de bancos. Entonces, de bancos solamente vamos a poner un ID de banco, tiny small int, no nulo, primary key y el nombre del banco. No nulo. Nada más. ¿Bien? Con esto tenemos lo de los bancos. Niveles de situación crediticia, sí. Perdón, Tiny Int y Small Int. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? En Tiny entra menos información que en Smolint menos que en int y así. En el campo virtual están los rangos para que los puedas Ok, buscar e investigar. La dale, idea gracias. acá es ser preciso, pues yo puedo ponerle a todo big int y listo, sin problema porque me sobra para todos. Pero si yo voy a tener, por ejemplo, qué sé yo, 20 y pico de provincias y big int me acepta millones y millones de números, ¿para qué? ¿Sí? Y obviamente que entre más datos es más espacio en disco. Entonces hay que ser prudentes con... El espacio en memoria, digamos. claro, hay que usar lo apropiado, ¿no? Dale, Bueno, gracias.
de la tabla de niveles de situación crediticia vamos a poner un ID de nivel de situación crediticia. Bueno, tinyInt, no nulo, primary key, identity de 1. Y el nombre de la situación crediticia o la situación crediticia como varchar de 5. No. Ángel, en la fila 39, ¿no te faltó primary key? Sí, por eso no me está Está. dejando. Ahí Está. está. Bueno, y acá no ponemos nada más. Bien. Ahora voy a hacer una mención con respecto a los números que puede tomar que dice el enunciado, ¿sí? Marcas de tarjeta. Entonces vamos a poner create table, marcas tarjeta. Y vamos a poner el ID de marca de tarjeta. tinyInt, primary key. Vamos a ponerle también identity. Y el nombre de la marca o la marca. No nulo. Creo que no tenía nada más por el momento. Después se pueden agregar en versiones futuras, pero por ahora no. Bueno, ahora nos metemos en terreno complejo. Usuarios. Se terminaron las tablas fáciles y arrancan las complejas. Juan pregunta, ¿en varchar también tratamos de poner el menor valor posible? Sí, se pone el valor sin quedarte corto, pero más apropiado para el dato en cuestión. Teniendo en cuenta que el varchar hace una optimización, ¿no? del espacio que ocupa, pero bueno, no necesitamos, por ejemplo, para el nombre de un banco una cosa así, porque es una bestialidad, ¿sí? Que lo había dejado así. Bueno, de usuarios, ¿qué tenemos? Bueno, Email. sí, hay como muchos elementos. Hay un ID usuario que nos conviene crear, ¿sí? No sé si lo menciona, pero nos conviene crear para después relacionar todo, ¿sí? Después tenemos Gonzalo dice, ¿crees lo más común prolijo? Crear la estructura de todas las tablas y al final las restricciones de cada una o hacer las restricciones al finalizar cada tabla. Nosotros no podemos dar el lujo de hacer esto así porque medio como que estamos tenemos un texto del cual sacamos una idea y la podemos escribir. En la vida real uno va creando una serie de tablas y semanas después se incorporan nuevas y así se van incorporando nuevas. Entonces uno nunca tiene la posibilidad de crear todo junto desde una, difícilmente. Y después uno siempre puede exportar la estructura de la base de datos y tener el script de creación de vuelta, con restricciones, sin restricciones. Generalmente hay mucho para elegir cuando uno exporta. Vos podés exportar la estructura sin las restricciones y después podés exportar las restricciones o todo junto. Eso es bastante variable. Juan pregunta, ¿por qué no usar el DNI de ID? Complico todo. Se puede usar, si usás el DNI como primary key y después lo empezás a replicar, el DNI, que es un valor de varios dígitos, claramente de texto, eh, se va a ir replicando en todas partes y por ahí conviene algo mucho más simple como un ID de usuario, ¿sí? Autogenerado. No es que no se pueda, pero eh, o sea, no es que no se pueda poner el DNI como una clave primaria y relacionar todo con el DNI, pero en estos casos siempre es mejor, ¿bien?
sobre todo teniendo en cuenta que el DNI, en este caso vamos a hacer una simplificación, pero si no me equivoco, el DNI en Argentina, el número de DNI por sí solo no te da unicidad. Necesitas también saber el género para poder saber quién es la persona, por así decirlo. Bien. Esto no estoy tan seguro igual, pero que estoy 80% seguro que puede haber otra persona con tu mismo número de DNI y no es, no es un bug de la Argentina, que tiene varios la Argentina, pero no es un bug de la Argentina, sino que se repite el mismo número de DNI y lo que va a diferenciar generalmente ahí en ese caso es el género. Bien. Bueno, el DNI creo que lo pide, así que vamos a poner un varchar de... hasta ahora los DNIs argentinos tienen decenas de millones, ¿no? Decenas de millones son 8 números. Vamos a ponerle 10 como para estar seguros. No nulo y que sean únicos. ¿Bien? ¿Qué más tenemos del usuario? Bueno, el apellido y el nombre, los apellidos y nombres. Vamos a poner acá no nulo, nombres, varchar 200 no nulo. ¿Qué más tenemos? La fecha de nacimiento. Date. Ya si el tipo de datos es date, a veces me parece, ¿no? Sacarle la palabra fecha, sobre todo con nacimiento, ¿no? Que es obvio que si es date y es nacimiento, va a ser la fecha de nacimiento. Pero si le ponen no hay ningún problema. Yo le voy a poner nacimiento así, o F nacimiento, de tipo date, no nulo, y nada más. Acá podría haber un check, obviamente, alguien que acá no podría haber una fecha futura, por ejemplo, ¿no? Claramente iría un check. No tiene que estar escrito para que esto sea un check. Me refiero, la fecha de nacimiento tiene que ser menor o igual como mínimo a la fecha actual, ¿no? Porque no... ¿Cómo puedes registrar a un usuario que van a hacer dentro de 10 días? Por ejemplo? No, como que no tiene sentido para este sistema. Y de hecho un bebé probablemente no esté usando una billetera virtual. Pero bueno, eso no lo menciono. La edad se calcula con esto, exacto, Maximiliano. Así que estamos. ¿Qué otro dato teníamos? A ver si no, estamos acá. El género. Bien, el género. Em, teléfono, celular, email. Y la situación crediticia, ¿no? Entonces, género, vamos a usar para esto, podría ser una tabla, podría ser un ID género, vamos a usar char en este caso, y podría ser un sistema que no exija, bien, que el usuario, que el sistema no obliga al usuario a dar su género si no lo desea. Así que en ese caso vamos a ir por eso, que en mi opinión es lo correcto. Si no necesitan, la verdad, pedirle el género a una persona para su sistema, háganlo nulable, ¿sí? No obliguen a poner algo que después no lo van a usar, ¿bien? Bueno, y en género se puede poner una inicial que represente los distintos tipos de género. En Argentina actualmente se utilizan 3. Se puede utilizar la M para mujer, la B corta para varón, o la F para femenino, la M para masculino. Y generalmente se usa la X para no binario. Y dentro de no binario, obviamente hay muchos más géneros, pero actualmente en Argentina, en los DNIs, por ejemplo, se pone no binario. Así que con género de tipo char y null, creo que cubrimos ampliamente eso. ¿Qué nos queda? El ID de situación crediticia, el ID de situación crediticia, que bueno, va a ser
del mismo tipo que acá, tinyInt, va a ser una foreign key que va a hacer referencia a niveles de situación crediticia, niveles de situación crediticia, estoy viendo cualquier cosa, ahí, con el ID nivel de situación crediticia. Ahí está. Bueno. Bueno. Tenemos el teléfono. ¿Qué tipo de datos sería el teléfono? Parchar, bien. Parchar. No estoy al tanto de cuál es los dígitos máximos que puedo tener los teléfonos en Argentina, pero creo que con 20 estamos. Y menciona que no estás obligado a dar un teléfono, así que null va. Lo mismo con el celular. De hecho, quiero pegar. Lo mismo con el celular. Y vamos también con el mail. El mail, vamos a ponerle 250. No nulo y único. Bien. Creo que estamos, ¿no? Con usuarios. Creo que no hay ningún dato más. Francisco dice, ¿al Varchar se le puede restringir para que solo acepte números? Sí, se puede hacer una regla de verificación de que solo acepte, sí, con un check. ¿Dónde vive? Los datos del domicilio, perfecto. Vamos a poner acá domicilio. Vamos a poner un varchar de generoso de 500, no nulo. Acá pensemos que tiene que poder poner, por ejemplo, calle tanto. Vamos a poner otro ejemplo mejor. Vamos a poner Roma al 984, timbre 1, piso 3. O departamento 1, piso 3. Esta es una opción, ¿sí? Pero también una opción de una calle, de un domicilio puede ser, por ejemplo, casa, no, perdón, primero la calle, ¿no? Entonces, calle sin nombre entre, no sé, Alvear y Belgrano, tocar timbre en Puerta Roja. ¿Bien? No todo el mundo vive en un departamento, ¿sí? Entonces, tienen que, si no lo quieren poner en domicilio, otra opción es poner observaciones o detalles y dejar acá la posibilidad para que si esto tiene que requerir un envío al domicilio o demás, se pueda dar un detalle de, no sé, seguí un callejón y a la izquierda, en el segundo piso, está la casa, ¿sí? Tengan en cuenta eso, porque generalmente uno cuando piensa las bases de datos lo ve en un contexto medio cerrado y se olvida de todas las posibilidades que hay. Entonces uno por ahí vive en un departamento y dice, ay, sí, piso, y no siempre es así. He visto lugares donde el piso y el departamento eran campos obligatorios. Y si dices una casa, ¿qué pones? Tenés que inventar algo, porque una persona no puede pensar más allá de su círculo interno, ¿sí? Entonces traten de verlo lo más amplio posible, ¿sí? Jonathan pregunta, ¿el autocompletado completa el tipo de dato en mayúscula? ¿Vos ¿Cómo sea? En general hay un meme de que los que programan SQL escriben todo con mayúsculas, pero depende como uno quiera. Pero ojo, que hay veces que se puede configurar el gestor de base de datos como case sensitive, entonces esto así con la G mayúscula no es lo mismo que con la G minúscula, ¿sí? Ahí, o la tabla usuarios, por ejemplo, puede pasar. Dice que ya existe usuarios. Porque tengo que pasarme a más. Listo. Bueno. Domicilio. Y entonces acá nos faltaría del domicilio el ID de la localidad.
bien, que habíamos hecho que sea un int, no nulo, foreign key, que hace referencia a localidades, ID localidad, ¿bien? Creo que ahora sí, ¿no? Era el domicilio y la localidad. También teníamos la provincia, pero la provincia, con qué forma normal la obtenemos? Gracias a qué forma normal obtenemos la provincia. Transitividad, o sea, la tercera forma normal. Si yo sé en qué localidad vive, y como una localidad pertenece a una provincia, ya está. ¿Bien? Creo que con esto estamos en usuarios. Pasemos a la siguiente, que es la de billeteras. Vamos a ponerle billeteras. Y vamos a poner ID de billetera, begin, not null, primary key, y vamos a hacer que sea identity comenzando desde el 10.001 y de 1 en 1. Después vamos a necesitar el ID de usuario, que es begin, no nulo, unique, y es foreign key a usuarios, ID usuario. ¿Sí? Habíamos dicho que no le gusta. Falta Olvidé el referencia. Sí. Ahí está. Bueno, ¿qué más tenía la billetera? Tenía una fecha de creación, ¿no? Fecha creación o F creación. No nulo. Bien. ¿Qué más tenía la billetera? ¿La billetera tenía un vencimiento? Me parece que no. Quizás no está mal ponerle un vencimiento y que se vaya como extendiendo, pero no. Tiene un saldo. Podemos poner de tipo money, no nulo. Y inicialmente, por ejemplo, si yo creo una billetera de 0, ¿cuánta plata tendría? 0, ¿no? Entonces podemos poner default 0. Por defecto, cuando cree la billetera, si no le seteo un valor que sea 0. Y no, al contrario, en Argentina tiene que ser money cada vez más grande porque cada vez el número es más grande. De hecho, ojo, hay también una más que válido poner decimal para lo que es plata. No confiar siempre en money y se puede poner decimal y decir, por ejemplo, no sé, 14,2, ponele. Entonces vas a tener 12 dígitos para la parte de los pesos y 2 dígitos para los centavos, ¿sí? Esto es totalmente válido y a veces hasta recomendable, porque el money tiene termina siendo como un decimal con ciertas características que, bueno, acá no me dice, pero lo pueden investigar. Y ese decimal por ahí, para países que tienen muchos ceros en su moneda, no va, ¿sí? Entonces, puede llegar a ser un problema. Bien. ¿Algo más que tenga la billetera aparte de esto? ¿Quién es el usuario? La fecha de creación, el saldo, un código de billetera y creo que nada más, ¿no? El No podemos llegar. alias, El alias, bien. El alias, vamos a ponerlo por acá. El alias, que vamos a hacer un varchar de. Creo que los alias suelen ser de palabras de 5, son 3 palabras más los puntos. Vamos a hacer un alias de 30 para que no nos quedemos cortos. Y el alias es único también, ¿sí? La clave, Mauri, ¿la clave de qué? De la tarjeta. Pasa que estamos haciendo las billeteras, no las tarjetas, ¿sí? Ahora hay algo interesante que mencionó ahí Gonzalo, que también creo que lo había leído anteriormente. Faltaría como si esto va a ser un sistema, necesitamos como un nombre de usuario y una clave, ¿no? Imagínense que el nombre de usuario puede ser el mail, que es obligatorio y único,
pero faltaría una clave. Bueno, eso lo podremos dejar para más adelante. En este momento no hay clave de usuario para poder loguearse y demás, pero es obvio que haría falta siendo un sistema informático, ¿sí? Vamos con entonces la tabla de tarjetas. Obviamente las tarjetas son de los usuarios. Entonces acá vamos a poner un ID de tarjeta único, identity. Después vamos a poner el número de tarjeta, que son los 16 dígitos, que no estoy seguro si en todas las tarjetas son de 16. Vamos a poner 16 igual acá, no nulo. Bien. Bueno, fíjense una cosa, si yo quisiera hacer una validación de que el número de la tarjeta sea exclusivamente, o sea, que sea obligatoriamente 16, ¿sí? Lo puedo hacer. Yo lo que podría hacer es que el len, el length, el length, mm, tengo duda de cuál es el strlen de Microsoft. Len, ahí está, len, de número sea exactamente 16. Bien, y si queremos también evitar que nos pongan 16 espacios, podemos hacer un len del trim de número y que esto sea 16. O sea, si nos ponen 16 espacios, el trim va a sacar los espacios. El len va a contar el string resultante y si eso es 16, son 16 caracteres. No tenemos todavía la garantía de que sean números, pero de a poco vamos, ¿sí? Y esto debería ser Perdón, único. Sí. una aclaración con respecto al trim. Ujú. Hay motores de base de datos que no aceptan el trim así. Tenés que poner el right y el Ah, left. sí. Hay algunos que son Eso por... medios. Sí, Hay que hacer el left trim y al resultado del left trim hacerle el right trim, que básicamente le quita los espacios de la izquierda, al resultante le quita los espacios de la derecha, al resultante se fija al lado. sí, es ¿Sí? como el trim es relativamente nuevo, me parece. Pero si trabajan con versiones anteriores, capaz que el trim no les funciona. Sí, fíjense, si esto les genera dudas, vayan a lo que es C Sharp, que están viendo, ¿sí? Y de un string, bien, que ustedes pueden crear, de un string, setenle un valor a su variable de tipo string y háganle .length, van a obtener lo que en SQL le devuelve el len, es el largo de la cadena. Hagan trim, bien, a una cadena con espacios en C Sharp y fíjense qué pasa con el resultado. ¿Sí? Eso es lo bueno de la programación, es que se puede probar todo sin gastar nada, todo virtual. ¿Sí? Entonces, yo le comento acá esto lo que hace. Left trim lo que hace es quita los espacios de lo que esté acá de la izquierda. O sea que si yo tengo espacio, espacio y el número 12, me va a sacar esos espacios y me va a quedar solo el texto 12. Right trim hace lo mismo, pero con los espacios que estén a la derecha. Bien, va a hacer eso. Importante, no va a quitar los espacios que estén en el medio. O sea que si yo pongo 1, 2, 3, espacio 4, 5, 6, el espacio del medio, ni ni el trim me lo va a sacar. Bien, hay que hacer una cuestión aparte para que quite el espacio del medio, ¿sí? Bueno, entonces le quita de un lado, le quita del otro, luego se hace un len, se fija el largo de la cadena. Si es 16, va a estar chequeado correctamente. Si es más o menos, me va a tirar un error el número, me va a decir que el número no es válido. Además, también el número de la tarjeta es unique. Después teníamos de la tarjeta la fecha de emisión, F emisión. ¿Sabes qué? No me gusta. Cambié de opinión. Vamos a ponerle fecha. Tenía sentido al principio, pero cada vez que lo ponía me iba convenciendo menos. Y ahora menos aún. Fecha de emisión, date, no nulo. Fecha vencimiento, date, no nulo. Acá hay una validación que no la explica, pero es obvia y se tendría que hacer con respecto a estos dos datos. Bien. Tenemos fecha de emisión, fecha de vencimiento.
Para garantizar que solo se ingresen números hay que apoyarse en el código ASCII. Hay alternativas con otras cosas que vamos a ir viendo adelante, ¿sí? Más adelante, que sean solo dígitos. No necesariamente el código ASCII. ¿Qué más tenemos? Estoy pensando en... el La ID clave, bueno, el PIN, ¿sí? O la clave de seguridad, no sé si se llama PIN, pero el Security Code, no sé, tiene una sigla, pero vamos a ponerle clave. Suele ser un entero bastante chico. Bien. Ahora, después también hay que ver, esto generalmente no se guarda, ¿no? El sistema de pagos te dice que lo ingreses, el mismo sistema de pagos chequea, pero vos no guardás esto. Estaría muy mal que vos guardes todos los 16 números, la fecha de vencimiento y además la clave, ¿sí? Pero bueno, vamos a ponerlo, no pasa. Total, es un sistema eh, no real, ¿sí? no habría que ponerle un small int a la clave en vez TinyInt de es más chico. tiny. ¿Sí? Tiny es el más chico que hay. Eh, No, antes pero de bit. digo, hay códigos de 800. Ah, verdad. Small int. O podría ser varchar de 3. Varchar de 4. Porque habíamos puesto que era de 4. Podría ser varchar de 4. Porque si bien es un número, no lo vamos a querer usar como número en este caso. Así que está bien que sea texto, ¿sí? Y la entidad bancaria, ¿no? Vamos a ponerlo acá por una cuestión de prolijidad. ID banco, que habíamos puesto que los bancos sean small int y que haga una foreign key diferenciando bancos. ID banco. Bien. Y una más que es ID marca de tarjeta, no nulo, foreign key, que referencie a marcas de tarjeta, ID marca tarjeta. Bien. Eso es lo bueno también de usar más o menos la misma nomenclatura porque después es fácil de, como que lo va sugiriendo solo, ¿no? El ID de marca de tarjeta, nos fijamos qué tipo de dato era TinyInt, vamos a respetar eso, TinyInt acá. Creo que no tenemos nada más por poner. Si nos olvidamos de algo, lo podemos agregar en un commit aparte. Entonces, podríamos poner F5 y ver si esto anda. Y si hay errores, ver cómo corregirlos. ¿Bien? Y ver cómo quedaría el DER final. Gonzalo dice, clave de tarjeta, ¿no? Podría tener un check para evitar que sea igual a la fecha de nacimiento. Es bastante común en los bancos. La clave igual no es la clave del cajero, sino el código que está detrás de la tarjeta con el cual uno valida. Entonces, eso sería la clave. Que tiene un nombre que ahora no me acuerdo, tiene como un... A ver, voy a agarrar una tarjeta. Ah, no tengo ninguna más. Bueno, tiene como un código de seguridad. Código de seguridad, vamos a poner. Hay una cosa que me estoy olvidando que había dicho, por eso dejé la coma acá. Fecha de emisión y fecha de vencimiento tiene que tener una validación, ¿sí? Entonces vamos a agregar un check que la fecha de emisión siempre tiene que ser menor que la fecha de vencimiento. ¿Sí? Acá creo que me olvido de add o solo cheques. Check. Bien, ahí ponemos el check. Se tiene que crear siempre después de haber creado las dos columnas. No lo puedo poner acá. Tengo que haber creado todo y al final creo el check. Al final de la create table o directamente con un alter table. ¿Sí? Bueno, voy a guardar esto por las dudas y lo tendría que haber hecho hace rato porque si esto se rompe, se cierra o algo, chao. Vamos a ponerle esto el mercado lago. Bueno,
Y vamos a ver entonces si en Mercado Lago, presionando F5, funciona. Bueno, se desconectó, vamos a conectarnos de vuelta. A ver, ahora F5. Perfecto. Falló nada. Y yo tenía acá uno, les había mostrado, ¿no? Uno que era dbeaver para ver el DER, ¿sí? Así que vamos a ver el DER de esto. Y después les voy a mostrar rápidamente en otra tabla. Yo solamente hice la de usuarios y mostrarles algunas consultas de selección como para que puedan ver de qué se trata eso. Porque, bueno, como les dije, la semana que viene es feriado. Obviamente ustedes le van a dedicar a la práctica que nosotros le demos y a ver la teoría y demás, pero estaría bueno que lo puedan ver ahora, por lo menos un adelanto, un par de consultas, no va a llevar mucho tiempo. Bueno, Mercado Lago, y este sería el diagrama de entidad-relación, ¿sí? Que va a ir creciendo a medida que le agreguemos cosas. Como por ejemplo los movimientos que estaban preguntando por ahí, los movimientos van a estar, ¿sí? Bien, hay algo que... Ah, está bien, perfecto. Tarjetas... Ah, nos falta que haya una relación entre tarjeta y billetera, ¿no? Porque esto como que queda suelto. Nos faltó el ID y billetera. Bueno, eso lo vamos a corregir para después, ¿sí? Pero nos faltó el ID de billetera en tarjeta para poder saber que esta tarjeta está asociada a esta billetera, ¿sí? Eso faltó. Yo lo voy a poner en el script para que les quede bien a ustedes y después yo lo corrijo individualmente en mi base. Entonces, la billetera está bien, la tarjeta tiene que tener una billetera asociada. Ahí está. Con esto debería ser suficiente. Bueno. No, el divider está bueno. Bueno, obviamente yo este cambio que hice acá lo hice solamente en el... No guardo el DER porque el DER pues, claramente está mal, le falta una relación. Y a tarjetas le falta una columna. Pero yo los cambios que haga en el código que no sean ejecutados no impactan en la base, obviamente, ¿sí? Entonces, esto todavía no existe como columna en tarjetas y la relación tampoco, ¿bien? Pero no importa, ustedes cuando ejecuten este script lo van a tener. ¿Hay forma de ver las tablas como el Dbeaver pero en Azure? Por el momento no, yo siempre cada tanto me fijo en extension si hicieron una extensión para eso, pero todavía no hay. Así que no, que yo Yo sepa, tengo no. una extensión ahí en el azul. ¿Cómo se llama? Steam. Va, ahí te paso el nombre, dame un cachito. Y, bueno, mientras esquema visualization, ¿no? Sí, solo te deja verlo ahí y te deja guardarlo en una extensión media rara, pero se puede visualizar. Vamos a probarla. ¿Qué puede llegar a pasar? Ese es mi. Bueno, Raro, ¿eh? después lo chusmeo y vemos, porque hay que darle un permiso de... Vamos a ver qué pide y demás, pero básicamente acá hay una imagen de lo que permite hacer, permite visualizar el esquema a partir de una base de datos. Sí, generalmente no creo que haya problema, pero claro, como no la firma Microsoft, claro, hay que ver qué tal Sí, es. te mete un virus para robarte el examen. Claro, sí, se hizo una extensión para después levantar todas las bases que yo tengo acá y con eso saca el examen. Siempre fíjense,
antes de Confía. instalar una extensión, antes de confiar en una extensión, las opiniones y demás, porque hay gente que está a la pesca de todo. Entonces, no digo por vos, por supuesto, ¿eh? Yo digo por una, ¿cómo se llama? Por una extensión en general de navegador de Visual Studio Code y demás. No viene mal revisarlo un poquito y después recién mandarse, ¿sí? Bueno, yo acá lo que hice fue, con esta que es más o menos la misma que habíamos creado anteriormente, ¿sí? Lo que hice fue ir a ChatGPT, le mandé el script de creación, ChatGPT te lo explica, ¿sí? En inglés, pero se le puede decir que lo haga en castellano también. Y después le pedís crear una serie de registros en castellano y te lo genera. Yo tomé esto, le hice unos breves cambios y acá están, ¿sí? Lo recomiendo, utilícenlo para hacerle preguntas, para estudiar, para estas tareas como uno quiere generar 5 inserts o 10 inserts y no tiene ganas de andar inventándolos, se los puede pedir a ChatGPT que se los haga. Bien, eso es un uso correcto y honesto de una inteligencia artificial. El día del examen, obviamente, nosotros esperamos que no utilicen eso para resolver su propio examen. Pero bueno, queda a cuenta de ustedes, de su honestidad, de hacerlo con lo que aprendieron y no con lo que una inteligencia artificial les diga que hagan. ¿Bien? Pero fíjense que está tan sabido el uso de las inteligencias artificiales que yo no les digo que no la usen, al contrario, úsenlas para que su aprendizaje sea mejor, ¿sí? No para que en el examen se los zafe, porque en una entrevista de trabajo por ahí ChatGPT ya no los puede zafar, y después ya en el día a día en el trabajo no creo que todo se lo resuelva ChatGPT. Y si todo se lo resuelve ChatGPT, quizá la profesión es completamente reemplazable, ¿no? Si todo lo puede resolver ChatGPT. Bien, generó esto, ¿sí? Son los inserts, esto ya lo hemos visto, en esta base de datos que se llama actividad-11-fragmento. Entonces yo lo que voy a hacer es un use en otro script de actividad-11-fragmento y mostrarles esto de lo que es la selección. La selección a mí lo que me permite es poder obtener datos de una tabla, por el momento de una o de varias, y visualizarlos, ¿sí? Visualizarlos por el momento acá, pero después lo que esto va a terminar transformándose es un dataset, o una data table, o en un array, o en un valor escalar, lo que sea, que va a ir a parar a una aplicación, o a un JSON, o algún dato más estructurado para trabajarlo en una aplicación, ¿no? En desarrollo. Entonces, en principio yo voy a poner el select asterisco from, que es como con lo que se suele arrancar, viendo el ejemplo de selección, y el nombre de la tabla, que era usuario. Y si yo ejecuto esto con F5, pueden ver que lo que hace es traerme para cada columna y registro que hay, ¿ven? La información. De hecho, me marca con colores cuando hay nulidad, ¿bien? Hay como ciertos detalles para poder ver correctamente la información. Imagínense que yo no necesito todo y yo solamente necesito saber el ID de usuario, su apellido y nombre y la fecha de nacimiento, nada más. Entonces yo lo que puedo hacer es, en lugar de poner asterisco, que asterisco significa todas las columnas, poner ID usuario, apellidos, nombres, y había dicho fecha de nacimiento. Y esto from usuarios. Si ejecuto esto, el set de datos a seleccionar es menor, ¿bien? Imagínense que yo lo que necesito en un reporte en mi aplicación es esta información. Bueno, si necesito esta información, escribo esta consulta. No pongo el asterisco, porque el asterisco me trae todo lo demás, que todo eso va a viajar a través de la intranet o de internet, ocupa mucha más memoria RAM, y si después no lo voy a usar, no tiene sentido que lo mueva desde la base de datos, ¿sí? Entonces,
El select asterisco está muy bien para hacer algunas pruebas y demás, para poder ver la información, pero después cuando realmente necesitemos hacer un reporte, un listado, no creo que se utilice el asterisco, o quizás no es lo mejor, ¿bien? Yo si, por ejemplo, de fecha de nacimiento quisiera quedarme solo con una parte de la fecha, puedo usar una función que se llama datePart, que datePart recibe parámetros, a ver si esto me ayuda un poquito. DatePart recibe dos parámetros. Primero es qué parte de la fecha quiero obtener y segundo, dónde está el dato. Entonces yo quiero obtener, por ejemplo, el year, ¿bien? Y del year, perdón, sí, quiero obtener el año de la fecha de nacimiento. Eso quería decir. Entonces si ejecuto esto, vamos a ver que se va a ver una nueva columna, ¿no? Esta obviamente no existe, se genera virtualmente. Y no tiene nombre, ahora vamos a ver por qué no tiene nombre. Y como pueden ver, siempre es la parte del año de la fecha completa. Con DatePart yo puedo obtener el mes, el día, el número de día en el año. Por ejemplo, el 1 de febrero es el día 32 del año, ¿sí? El cuatrimestre, varias cosas puedo obtener a partir del DatePart, ¿sí? Y yo quisiera que esto, como nombre de columna, sea la de año nacimiento. Entonces, para ponerle un nombre a esa columna, lo que yo tengo que hacer es un alias. Le voy a poner as año nacimiento. Bien, entonces lo ejecuto así y como pueden ver, esto lo que hizo es que esa columna virtual que no tenía nombre anteriormente, ahora se llame año nacimiento. Por ahí no es una buena idea, depende del lenguaje que tenga ñ. Por ahí es mejor así. Bien. Si yo quisiera que esto esté ordenado por la persona más joven a la persona más vieja, lo único que tendría que hacer es incorporar una cláusula que se llama order by. Y lo que hace order by es decir, con qué criterio voy a ordenar y con qué columna voy a ordenar y de qué criterio. Por ejemplo, voy a ordenar por fecha de nacimiento y si quiero del más joven al más viejo, uso descendente. Entonces con esto tengo del que más cerca en el tiempo está su nacimiento al que más viejo está en el tiempo de su nacimiento. Bien, eso con, fíjense, order by. Order by tiene más de una posibilidad de ordenamiento. Vamos a ordenar por año de nacimiento en vez de fecha de nacimiento. Así que vamos a ordenar por año de nacimiento des. ¿Sí? Ah, le puse NI. Ahora que NI. Entonces podemos ver que hay ciertos empates. Acá hay un empate y creo que es el único que hay empate. Bueno, entonces cuando hay un empate acá, yo puedo poner un segundo criterio y, por ejemplo, hacer que ordene en segundo lugar por apellido de forma ascendente. Entonces, si pongo por apellidos de forma ascendente, el resultado me tendría que quedar ABCD, me tendría que quedar al revés a como está ahora. Todos estos van a quedar iguales, pero en este empate va a entrar el segundo criterio. El segundo criterio es que los apellidos vayan de la A para arriba, por así decirlo, ¿no? De ascendente de la cadena que tenga. Entonces Díaz va a aparecer primero y Gómez va a aparecer después. Fíjense puntualmente en las 4 y 5. ¿Ven? Que sigue igual todo lo anterior, pero donde hubo un empate, entró el segundo criterio. Y así puedo tener todos los criterios que quiera, ¿sí? Y una cosa más que les muestro antes de que terminemos por hoy, es la capacidad de poder, Juan, ¿sí? O sea que ordena según, claro, ordena según el criterio que yo le ponga acá. ¿Bien? Ahora, cuando hay empate, entra el segundo criterio, pero siempre se rige por el primero y después tienen en cuenta el segundo, ¿sí? Bien, a esto les iba a mostrar dos cosas más. Primero, hay una cláusula que permite, por ejemplo, que se llama top,
que permite que yo me quede con un grupo, con un fragmento de esta información. Por ejemplo, lo que hace es rankear, básicamente, ¿no? El top tiene sentido utilizar cuando yo utilizo un order by. Entonces, el top 3 de acá me va a decir los 3 más jóvenes. ¿Ven? Se queda con los más jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué los más jóvenes? Por el order by, básicamente. ¿Sí? Por eso es que son los más jóvenes. Si yo hubiese ordenado por apellido, va a ser los 3 con el apellido más cercano en el diccionario a la A, por ejemplo. Ahí Bien. sí hay empate en cuanto al año de nacimiento y vos lo tenés escrito así, no te ordenaría por los más jóvenes, porque dentro de los de los que comparten el año de nacimiento puede estar, no sé, un apellido con S, por ejemplo, Simón, supongamos, que en el orden alfabético va a estar antes que Vélez, pero por ahí Vélez cumple antes. No Sí, sé si se entendió. como acá lo que estoy mencionando es que es por año de nacimiento, ¿no? Quizás no es correcto lo que dije. Para que sean los más jóvenes debería ser fecha de nacimiento, ¿sí? Eso realmente es los más jóvenes. El otro es por año. No necesariamente, el año engloba 365 días, y como decía Laura, pudo haber nacido primero uno y después el otro, y como después desempata con el apellido, no necesariamente me queda el más joven, ¿sí? Con fecha de nacimiento sí, porque ahí ya tendrían que empatar con exactamente la misma fecha de nacimiento, ¿sí? Lo cual no es tan probable. Y otra cosa que les quería mostrar es, vamos a hacer un asterisco esta vez, y esto después lo vamos a ver en detalle la próxima vez que nos encontremos. La cláusula que utilizamos el otro día para restringir la cantidad de registros a eliminar o modificar, obviamente acá también funciona y nos sirve para filtrar sobre los datos, ¿no? Si yo quisiera saber de los usuarios, todos los que, por ejemplo, vamos a ver primero qué hay para poder determinarlo. Todos los que vivan en la localidad 1, yo simplemente pondría id localidad igual 1, y con esto me quedo solo los que viven en la localidad 1. ¿Bien? O, por ejemplo, todos los que vivan en la calle 123, yo voy a poner where domicilio igual a calle 123, y como pueden ver hay mucha gente, o por lo menos 3 que viven en calle 120, ¿sí? Ahora vamos a ver un detalle más y con esto si terminamos. No puedo hacer lo mismo para decir la gente que no tenga celular, por ejemplo, ¿no? La gente que no tenga celular va a tener null. Entonces, si yo digo, tráeme todos los usuarios, estoy escribiendo, tráeme todos los usuarios cuyo celular sea null, y lo pongo así, esto, fíjense que no me trae absolutamente nada. ¿Bien? ¿Por qué? Como null es nada, no puedo utilizar el operador igual para comparar, ni el distinto, ¿sí? Lo que tengo que utilizar es el operador is. Con el operador is, yo lo que puedo hacer es saber si el celular es nulo, y si quisiera saber si el celular no es nulo, voy a poner is not null. ¿Bien? Entonces, de esta manera puedo saber los que no tienen celular, y de esta manera los que sí tienen celular. ¿Bien? Bueno, Ángel, sí. con respecto al order by, tenía entendido que si no pones nada, no pones ni ascendente ni descendente, por defecto los ordena ascendente, ¿no? Sí, por defecto los ordena ascendente, pero hay que leer la documentación, porque esto se pueden llegar a llevar algunas sorpresas con esos por defecto, entre comillas. Imagínense que están trabajando con MySQL versión 5.3.
y actualizan a la 5.4. No leen para nada los release notes porque ¿para qué leer los cambios de versiones? Y en los release notes dicen, incorporamos un cambio en el que el order by ahora trabaja así. Nadie lo leyó y empieza a trabajar al revés de cómo trabajaba. Entonces, no les cuesta nada poner qué criterio quieren y aparte funciona, imagínense así. Así también mandar la consulta. ¿Bien? Pero si yo leo esto, tengo que hacer un esfuerzo extra para saber que Ben está usando ascendente. Entonces, si lo querían ascendente, escriban as. Son 3 letritas. ¿Sí? Esa es mi recomendación. ¿Sí? No van a desaprobar porque no pongan ask o desk, salvo que justo de la casualidad de que tenía que ser al revés. ¿Sí? Ahí sí se lo vamos a marcar como que está mal. Pero fíjense que no cuesta nada poner el criterio por el cual se ordena y queda totalmente legible. ¿Sí? Bueno, en principio lo que tienen para resolver con esto va a ser lo que ya muchos hicieron acá, que es la parte de la normalización, ¿sí? Y después lo que le vamos a pasar es el lunes que viene, una base de datos, esta base de datos y información para los usuarios y un montón de consultas de selección de estas simples como las que vimos recién para que puedan empezar a practicar, ¿sí? Van a tener un TP con muchas consultas para resolver y se van a fijar en la documentación del campus virtual para poder entender cómo resolverlo, ¿sí? Muy bien. Bueno, Francisco preguntó si podés volver a mostrar la consulta a ChatGPT para obtener esa tabla de datos. como hice, em, le dije, crea 20 registros, que algunos no tengan celular, que otros no tengan teléfono, la ID de situación crediticia debe estar entre 1 y 5, con datos de Argentina. Y me generó los registros. Y Y nos quedamos con anteriormente le había Ezequiel, puesto, perdón. el credit table para que sepa de qué está hablando, ¿no? Porque si no, por el chat. Claro, antes le pasé el create table. Si no, no tiene manera de saber qué le estoy pidiendo. No, sí, o sea, es muy avanzado, pero por el momento no. Bueno, ahora creo que había alguien que me había pedido, nos había Ezequiel, pedido, sí, Ezequiel. Bueno, pidió que lo ayudemos con la instalación. cortamos por ahora. Nos vemos el lunes después del feriado. Que tengan buena semana, buen fin de semana largo. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¿Sí? Buen fin de semana. Hasta Chao, luego. profe. Chao, Hasta profe, nos luego. vemos. Chao.